Bienvenidos una vez más a el capítulo número 2 o la lección 2 o la razón número 2 por la cual nosotros los judíos no creemos en Jesús como un ser divino ni como nuestro Mesías. En esta oportunidad vamos a estudiar el aspecto de genealogía. ¿Qué es la genealogía? ¿Por qué esta genealogía es importante? Y comenzando voy a tirar una pregunta para que ustedes la busquen después que escuchen este tema y me la puedan contestar el que pueda. ¿Quién es el abuelo de Jesús? Todo el mundo dice que José es el papá, pero la gran pregunta es ¿quién es el abuelo de Jesús? Y al usted tratar de contestar esa pregunta, bien simple, sería una pregunta de primer grado. Al usted tratar de contestar esa pregunta, va a contestarse quizás otras preguntas. Pasemos a ver por qué la genealogía es importante. Bien, tiene que ser importante porque los evangelios, según las escrituras cristianas, el libro de Mateo, el primer libro de los evangelios de los 4, arrancando ahí, empieza a hablar sobre genealogía y empieza a tratar de probar de que esa genealogía tiene que ver con Jesús. Y empieza a narrar, en ese capítulo primero de Mateo, empieza a narrar los ancestros de Jesús según según Mateo. Al final, más o menos, o sea, al final de la descripción de la genealogía, en los versos 15 y 16 del primer capítulo, dice que esta es una Biblia en inglés, estoy traduciendo de inglés al español. Eliud tuvo a Eliezer tuvo a Matán tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a José, el marido de María, del cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. ¿Ok? ¿Quién es el abuelo dentro de esta dentro de esta genealogía? ¿Quién es el abuelo? Un tal Jacob. ¿Ok? Eso es lo que dice esta en inglés. Así que ahí empieza a narrar. ¿Y por qué quieren narrar la genealogía? Bueno, si usted sabe y ha estudiado los libros de el mal llamado Viejo Testamento, porque no es Viejo Testamento, es el Testamento. Y estudiaremos en una oportunidad sobre el testamento, el convenio, el covenant, el pacto, todo eso lo vamos a estudiar para tener un poquito más de inteligencia en nuestras decisiones. En el Génesis, para aquellos que estudian desde estos libros que son el primer libro de la Torá, ya para el capítulo 6, más adelante empiezan, si es el 6, se empieza a hablar de de los padres, o sea, de los ancestros, de nuestra genealogía, quién fue Noé, quién fue cada uno de esos patriarcas. Y en el capítulo 10, el capítulo 11, bueno, es todo, el capítulo 9, todos esos capítulos es narración completa de quién tuvo a quién, cuántos hijos tuvo, cuánta edad tuvo, todos esos detalles, muy, muy interesantes. Unos detalles que tienen que ver con las raíces de una cultura. Y ese estudio para el judaísmo es importante. ¿Por qué es importante la genealogía? Es importante porque la genealogía de las profecías del Mesías dictan de quién iban a ser el Mesías de Israel. Y esa profecía dicta de que es un hijo de David. El detalle es que
se le queda a los cristianos que ese hijo de David tiene que venir vía Salomón. ¿Ok? Cuando nosotros pasamos a la próxima genealogía en el libro de Lucas, capítulo 3, en ese libro de Lucas se empeña en que si otros hablaron, pues él tiene que hablar también. Y tiene, como decimos vulgarmente, meter la cuchara en el asunto del cristianismo. Y él tiene que, si otros hablaron, ¿por qué yo no? Ese es como entra Lucas en el primer capítulo de Lucas. Y ya para el capítulo 3, Lucas empieza a debatir y a explicar la genealogía de Jesús. En esta genealogía, en el verso ya por el verso 24, en el verso 24 empieza ya él a hacer el paralelo con la de Mateo. Sin en cambio, los nombres son diferentes. Dice Lucas en el 24, dice el hijo de Matat, el hijo de Levi, el hijo de Melqui, el hijo de Yana, el hijo de José. Entonces dice, en el 23, perdónenme, el 23 decía, y ahora Jesús, él mismo, empezó su ministerio al cabo de los 30 años de edad, siendo, según se creía, el hijo de José, el hijo de Elí. Es el verso 23. Fíjense que aquí José pues tiene otro abuelo, otro papá, y por lo tanto entonces Jesús tiene otro abuelo. Ahora se llama Elí y no se llama Jacob. Eso es un problema de credibilidad. Las escrituras se supone que sean lo mismo a través de los libros y no haya diferencia. Para el judío creer en el Mesías, ese Mesías tiene que venir de la tribu de David vía Salomón. Y hay otros más detalles. Lo que sucede que en estas charlas que yo presento no quiero no quiero hacerme largo. Si usted quiere saber más, usted puede visitar radiojudía.com y entonces allí visita la yeshiva y allí hay material escrito sobre estos temas. Aquí lo que yo quiero expresar claramente que las genealogías no concuerdan y al no concordar es un asunto de credibilidad. Si usted va a un sistema judicial, usted tiene que presentar las pruebas una y con la otra y que sean iguales. Y aquí ya vemos discrepancia. Y esto sin contar que Jesús pues no nace de José, sino que nace según la cristiandad y según la mitología griega, nace de Dios. Así que ya ese es otro conflicto que no lo vamos a tocar. Así que la razón número 2 por la cual un judío que estudia las escrituras y sabe entender la Torá y sabe el judaísmo, no acepta a Jesús como Mesías basado en la genealogía. ¿Ok? Pues ahí los dejo y será hasta la próxima.